Esta es la voz del derecho. Amable audiencia de La Voz del Derecho, bienvenidos, como dice nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández, a Educación para la Vida en Familia. Buenas tardes, Lisette. Lisette Fonseca es abogada, trabaja temas de familia, nos ayuda mucho en la identificación de los temas que tratamos en estos programas. Y a Luis, muchísimas gracias por su apoyo técnico. En la lección pasada hablamos de los aspectos civiles y aspectos laborales y administrativos del consumo de licor. En esta lección nos vamos a centrar en los aspectos penales y policivos del consumo del alcohol. Quiero hacer referencia, que no se me pueda pasar, a la regulación que hay sobre la publicidad en el licor. Hay una norma, no sé si la consiguió Lisette, en donde nos dice que en las etiquetas debe tener las etiquetas de los licores, de las de bebidas los alcohólicas, embotellados, de la publicidad, en las tiendas, en lo que transmiten por televisión, por radio, debe llevar la publicidad prohibido del expendio de licor a menores de edad. Y la frase que dijimos anteriormente, en el programa anterior, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero debe ser en un tamaño que sea visible al televidente, que se pueda leer. Vale, listo. No sé si ustedes, amable audiencia, se han dado cuenta que en los camiones grandes donde venden cerveza, la advertencia: se prohíbe el expendio de alcohol a los menores de edad y el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Va allá casi encima de la llanta con una letra chiquitica y no lo lee nadie. Pero en cambio en la carpa va una botella o donde se vende el licor, que todo el mundo lo ve. Además, con una publicidad, porque los publicistas para este tipo de actividades son expertos en llamar la atención para que la gente consuma. Yo creo que en ese caso se está faltando a la obligación que tienen ellos de prevenir el consumo del alcohol. Yo me he puesto a pensar si cuando le dice prohíbese el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, también se está prohibiendo el consumo. Porque el expendio y el consumo son diferentes. Entonces yo no le vendo, sino simplemente llevo, como hacen algunos papás, el licor, lo dejo encima de la mesa y el muchachito consume porque encontró el licor sobre la mesa. No, lo que tenemos es que ser suficientemente conscientes, claros, de que a las personas menores de 18 años no se les debe permitir el consumo del alcohol y muchísimo menos el consumo de sustancias alcohólicas, de sustancias psicodependientes. Y las estadísticas nos dicen que en este momento en Colombia tenemos niños de 10, 12, aún de menos edad, que ya están adictas o que están casi siendo adictas del consumo de sustancias psicodependientes y de sustancias del alcohol. ¿Por qué? Porque les han enseñado, el Estado mismo les ha enseñado a consumir. Gravísimo eso. Entonces, primero que todo, mirar cómo la publicidad, y si ustedes la ven y les parece que eso está mal, yo creo que pueden tomar su fotico y denunciar para que se tome la responsabilidad de hacer esa publicidad de tal manera que se vea, que se advierta. Y si ven pues, en alguna cantina o en alguna parte donde hay niños que están con sus papás consumiendo alcohol, o que los papás les están enseñando a consumir alcohol, también pueden sacar la foto, mandarla a la policía del sector del cuadrante o de la estación de policía del barrio o del pueblo, para que vayan y hacia personas y eviten, controlen el consumo del alcohol. Una persona, la Corte Constitucional
acaba de dictar una sentencia donde declara inexequible un artículo de una parte de un artículo del Código de Policía, Código Nacional de Policía, en el que se prohibía el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacio público. En espacios públicos. Pero eso no quiere decir, para nada, que los espacios públicos puedan ser tomados como bares o como cantinas. Para nada. Una persona que está embriagada, va por la calle, va sola, va o va en compañía también de borrachos y están haciendo escándalo, esas personas deben, no es que pueden, sino que deben ser conducidas por la policía para llevarlas al CAI cercano y ahí llamar a una persona responsable que venga, se encargue de ellas y las lleve a la casa. Por supuesto, no las pueden detener bajo el concepto de prisión, pero las pueden conducir. Diferente de detenerlo. Detener es diferente de conducir. La policía debe conducirlos. Debe conducir a esa persona que está en estado de embriaguez hasta el CAI y de ahí, o hasta la estación de policía, y de ahí llamar a alguien que sea responsable y se encargue de ellos. Y si es un menor de edad, pues inmediatamente llamar al defensor de familia, al Instituto de Defensa Familiar o al comisario de familia para que se apersone de tomar las medidas correspondientes para el restablecimiento del derecho de esos menores de edad. Eso es así de claro, pero todos los días vemos niños que deambulan por las calles con adictos o más bien presos del consumo de alcohol, del consumo de sustancias psicoactivas, y los funcionarios no toman las medidas correspondientes que están en la ley. Ahora, hay un hecho, me acuerdo que sucedió, creo que sucedió en el estado de California, en los Estados Unidos, en el que un señor dueño de un bar vendió cerveza a un consumidor, se dio cuenta que el consumidor estaba borracho, tomó el carro y se fue conduciendo, y se advierte que esa persona que iba conduciendo borracho, o que más bien el tendero, sabía que esa persona era un peligro. Como no evitó que se causara el daño que evidentemente causó después con el carro, el tendero fue llamado a responder penalmente por la omisión de haber dejado que el carro fuera conducido por el borracho. Aquí en Colombia me parece, hay un artículo de la Constitución, dice, ¿se acuerda del artículo de la Constitución que dice que las rentas del licor y las rentas del tabaco? 336. 336. 336. Del Código de la Constitución Política. Donde las rentas que produce la venta de licor y del tabaco van para la educación. Van para la educación y para la salud. Entonces es tanto como si el Estado dijera: papás, ¿quieren que eduquemos a sus hijos? Emborráchense. Sí. Es que no se puede entender de una manera distinta. Papás, ¿quieren que démosle salud a sus hijos? Fumen, consuman tabaco. Eso me parece que es inconstitucional, porque en los artículos de la primera parte de la Constitución se dice que una de las obligaciones del Estado es preservar la vida y la vida integral. Y cuando aquí le estamos diciendo de manera muy inteligentemente desde el punto de vista subjetivo, emborráchense para que podamos darle educación a sus hijos, está contradiciendo el deber que impone en, no sé, artículo, no sé cuál será el de la Constitución en este momento, de pronto 32 por ahí, donde se dice que el Estado debe garantizar la vida de las personas, la salud de las personas, y que uno de los derechos fundamentales de las personas y de los niños es la salud. Eso es importante tenerlo en cuenta. Veamos cómo el borracho, el Estado lo emborracha, lo lleva a la calle, el borracho comienza a tener actos de violencia, violatorios de la ley, del espacio público, violatorios de la tranquilidad pública, y llega el policía a sancionarlo.
o lo emborracha y lo deja acá manejando, y después de que va manejando lo para, le hace la prueba de alcohol y lo multa. Sí, lo emborracha para sancionarlo. Eso es una situación de doble moral de parte del Estado. El Estado lo está emborrachando, está dejando que vaya y conduzca, y una vez que conduzca, estando ya manejando, lo para y hace que la persona sea multada. Eso me parece que genera un acto de mala conducta. Hablando del borracho que conduce, aquí tenemos una situación de jurisprudencia muy, pero muy conflictiva. Yo personalmente creo, y recuerdo a mi profesor de Derecho Penal, creo que se llamaba Fabio Silva. Si me está escuchando, un saludo especial para él. Ya es una persona mayor. Pero hacíamos el intento de distinguir, dice, no sé si tenga allí la información, entre lo que era el delito culposo y el delito doloso a título de dolo eventual. Y siempre decían que los accidentes de tránsito, son delitos culposos. Accidentes. Pues el accidente es una situación que se presenta y que en un momento determinado puede estar fuera del control del ser humano. Pero cuando la lesión personal o la muerte de una persona se causa por un vehículo que está conducido por un borracho, yo creo que ahí no hay un accidente de tránsito. Una lesión. Ahí lo que hay es un comportamiento que es previsto, que debe ser previsto por el borracho. La Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas, hace la semana antepasada, tal vez, en casación decidió que la persona que estando embriagada comete un delito no es inimputable. Responde a título de dolo, porque sabía que podía cometer el delito. Es decir, ahora, aquí hay personas que se emborrachan para delinquir, porque en su sano juicio no tienen fuerza suficiente para pegarle a la mujer o para asesinar a la mujer. Y entonces van y se emborrachan y lo hacen con ese propósito, de estar borrachos y de poder llegar a cometer el delito. También hay personas, eso está perfectamente comprobado, los sicarios, para efectos de actuar con sangre fría, porque así lo hacen los que los contratan a ellos, consumen alguna sustancia, una cocaína o consumen una marihuana, quedan dependiendo de esa sustancia y bajo esos efectos van y matan y no les pasa nada, no les pasa a ellos aparentemente nada. Saben que llevan su ataúd a sus espaldas, pero van y cometen el delito porque están bajo esa dependencia. Eso no quiere decir que ellos puedan decir, no es que yo estaba bajo la influencia de la cocaína y no sabía qué estaba haciendo. No, porque fue que se consumió la cocaína justamente para llegar a ese estado y tener, entre comillas, suficiente valor para cometer el crimen. Y lo mismo en el caso de los que conducen bajo el influjo del alcohol. Hace un mes, tal vez, si no estoy mal, por la vía Fusagasugá-Melgar, un señor, entre otras cosas, el paramédico, porque tiene una actividad paramédica, se fue consumiendo su trago y se fue y arrolló 2 motociclistas. Y se bajó y no se le dio nada. Y no se puede tener de la borrachera, como dicen las señoras, ¿no? De la borrachera. Y creo que eso era un accidente y que entonces que el señor podía gozar de libertad porque no era un peligro para la sociedad. ¿Cómo no va a ser una persona que conduce borracha y sálvese quien pueda porque yo voy con mi carro y el que se me atraviese lo mato? No va a ser un peligro para la sociedad. Son conscientes del daño que van a ocasionar por ingerir bebidas alcohólicas o por ingerir algunas sustancias psicoactivas. Por ponerse en ese estado de dependencia. Sí. Claro. Y no les importa. Y ahí es cuando ellos ven el peligro, no les importa que el daño cause, y en ese momento es cuando la doctrina dice, usted sabía que iba a matar. Bueno, confió en que no lo pasaba. Eventualmente no podía pasar eso, pero pasó. Lo quiso,
pero eventualmente estuvo en la esperanza de que no se cometiera el delito. Y eso es lo que se llama el dolo eventual. Y esas personas deben ser sancionadas pues con la drasticidad que el Código Penal establece para los homicidios dolosos. Eso no es porque la persona no, qué pena que me emborraché y que no supe qué hacer, no. Yo creo que ahí no se trata de un simple accidente de tránsito. Los penalistas dicen que sí, algunos otros están de acuerdo en que es un dolo eventual. Los jueces generalmente deciden que es accidente de tránsito, pero en casos en donde la persona llega, arrolla a la persona, le importa un diablo que la haya arrollado, continúa la marcha, es una persona que está actuando con ese manifiesto dolo eventual y eso no puede decirse que es un accidente de tránsito. Los jueces creo que tienen que regular eso y la Corte pues ya en muchos casos se ha manifestado frente a lo que es el dolo eventual y yo creo que es importante que revale. Yo creo que con la decisión en casación que hubo hace más o menos un mes, yo creo que da la apertura de diferenciar estos dos tipos de lo que es el dolo y la culpa. Para estos accidentes de tránsito que llaman entre comillas, porque se están presentando de manera muy repetitiva. O sea, últimamente los accidentes por ir en estado de embriaguez son muy frecuentes. Y no tanto bueno, ahí estamos hablando cuando son mayores de edad, pero cuando son los menores de edad. Cuando son los menores de edad, menores de 18 años y mayores de 14, la responsabilidad civil por reparación está en cabeza de los papás padres, o de las personas que están en su representación, o ellos si tienen patrimonio. Y la responsabilidad penal de ellos sí es evidente, que es porque la responsabilidad penal es personal, conforme a las normas que trae Código de Infancia. El Código de Infancia. En el Código de la Infancia hay un título que se llama, ¿cómo se llama ese título? Responsabilidad penal para adolescentes, ¿no? Para adolescentes. Y ellos responden bueno, según la edad, sí, según la edad. De 14 a 18 años. 14 y 18, pero de 16 a 18 es como la sanción más... Un poquito más grave, ¿no? Más grave. Sí, perfecto. Y los menores de 14 años sí no son responsables penalmente, pero el Instituto de Bienestar Familiar tiene que averiguar en qué circunstancias se cometieron esos hechos para efectos de corregirlos, sancionarlos y evitar que la persona pueda incurrir después en hechos más graves. Tanto al menor como a los padres. Me contabas de un hecho, Lisette, no lo traigamos aquí como borracho, pero sí, que viste un niño como 5 años, 6 años que estaba esculcando a las personas en un almacén. ¿Cómo es? Ah, sí. Un desplazado, pues creería yo por la condición en la que estaba el niño. Estaba en una tienda, o sea, ingresaba como a una tienda, a una papelería, y pues mientras las personas estaban distraídas, ya sea pagando, solicitando, comprando algo, el niño aprovechaba con sus manitas a los bolsillos de las personas que estaban en la tienda y salía a correr. ¿Y si se presenta algún policía, si se presenta alguien de bienestar familiar? No. Ahí tenemos un delincuente en potencia, pero además un delincuente profesional, porque el niño está perdiendo toda la idea de lo que son los valores morales, las barreras morales que necesitamos para que nos impidan cometer algún delito. En eso estamos fallando muchísimo y no está presente la autoridad. Algo muy importante, el borracho llega a la casa y comienza a insultar a la mujer, a los hijos, a pegarle. Violencia intrafamiliar, gravísima. Señora, si eso sucede, inmediatamente la comisaría de familia, con la petición que debe ser atendida sin ninguna limitación por parte del comisario, de ordenar que ese borracho, ya borracho, cuando recobre su sanidad mental, sea expulsado del hogar, porque es un peligro latente para la salud integral de la familia. Es una de las medidas que se pueden tomar
en un proceso de restablecimiento de derechos en la familia es que el agresor se ordene salir del hogar. Algunos dicen que expulsarlo, no, es que se retire del hogar y pues si no se va a las buenas, ahí está la posibilidad de que esa medida tiene que ir al juez de familia, el juez la confirme y el juez es el que tiene que ordenar a través de los mecanismos que la ley le da, de ordenar el desalojo, inclusive llegar con la policía, tomarlo, empacarle su maletica y hasta luego, porque está en principio con prevalencia los derechos de los hijos y de la persona que está siendo agredida, porque también puede ser la señora la que llega borracha o el señor que llega borracho. Ese debe ser expulsado del hogar, ordenado que cambie el hogar. Viene algo que es mucho más grave, que es gravísimo. Y es el caso del borracho que va, se sienta a la cantina, se escucha 2 o 3 canciones donde dice que a la infiel hay que matarla, que a la infiel hay que sancionarla, que me consumo en el licor para olvidarla y que si la mato no tengo ningún problema en pagarle la cárcel. Y después de que se intoxica mentalmente con el consumo de licor y psicológicamente con esas canciones, llega a la casa y comete un feminicidio. Las noticias sobre feminicidio son sumamente alarmantes. Y eso no se termina ni se previene con establecer la cárcel perpetua para esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas, una persona de 30 años que comete un feminicidio, está condenada a 40 años, 50 años de cárcel. Y 30 más 50 son 80 de edad, que es una cadena perpetua. Ellos saben eso y no le temen nada. Pero además de eso, en algunos eventos, por ejemplo, cuando se cometen los sicariatos, van en la moto y saben que van a disparar, matan y que puede estar un policía cercano que los puede matar. Esos delincuentes no le tienen ni siquiera miedo a la muerte. Pues tampoco le van a tener miedo a la cárcel, en donde van a tener todos los derechos fundamentales reconocidos. Sí. Y van a tener visita conyugal. Alimentación. Y van a tener rebaja y alimentación. Sí. Y tienen que una alimentación de primera porque si no hacen huelga. Entonces, el tema de la cadena perpetua, no sé ustedes qué opinen. Díganos, escríbanos, cuéntenos. En la página www.lavozdelderecho.com, ahí aparecen nuestros videos y aparece la forma de que nos manden comentarios. En Facebook. O al correo, emisora lavozdelderecho@gmail.com. Así es, ¿no, Luis? Emisora lavozdelderecho@gmail.com. Y nos dicen, porque no se trata de que tengamos cárceles y no tengamos ninguna labor de prevención. Se trata de prevenir. Aquí, si no, mira, es que los homicidios bajaron, los feminicidios bajaron, entiendo que del 25 al 23%. Y estamos contentos, ¿no? Ninguna tristeza, por favor. Debe estar en cero ese porcentaje. Eso debe bajarse a cero, sí. En cero, esa es. Cuando tengamos eso en cero, pues mientras tanto no hay nada que celebrar. Nada. Claro, dos mujeres que se han salvado de la muerte, perfecto, eso vale mucho. Pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de mirar todo el paisaje de la República, eso no tiene ningún mérito para celebrar, por favor, ninguno. Tenemos que educar en las escuelas, en la familia, en la sociedad, educar a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que se abstengan del consumo de licor. Eso. Porque ya hemos visto sanciones de tránsito, sanciones penales, contravencionales, sanciones de violencia intrafamiliar, homicidios. Todos estos son delitos y contravenciones que están sancionadas por el Código Penal. Y no queremos que haya más, que se cometan más esas infracciones. Ahora, la solución no es que tenemos hacinamiento en la cárcel, entonces hagamos más cárceles. Es absolutamente contradictorio que en un país que tenemos un problema de inseguridad y tenemos un problema de violencia intrafamiliar, la solución sea más cárceles y no más escuelas. La reforma de la justicia que están haciendo tiene como consecuencia que necesitemos menos jueces, necesitemos menos cárceles, porque estamos con personas que violan menos sus derechos y personas menos que cometen delitos. Ese es el verdadero fin
de una reforma de justicia. No, la reforma de la justicia no es que tengamos más magistrados. Cada magistrado le cuesta al Estado, no sé, casi 50 o 60 millones de pesos mensuales. Cada magistrado. Un poquito más. Sin contar el arriendo y sin contar todos los servicios más que tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es menos delincuentes, menos gente que incumpla con sus obligaciones y más escuelas. Y eso se consigue con más escuelas y educación. Y educación, perfecto. Escuelas y educación. Y buen ejemplo. Buen ejemplo. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Les parece que estamos apuntando a donde es? Si no lo es, por favor, mándenos sus sugerencias. Las recibimos con muchísimo respeto y estudiaremos para saber si tenemos que hacer alguna corrección, alguna aclaración. Y estaremos con ustedes en las próximas semanas haciendo más clases de educación para la vida de familia. Como estamos en una época de recuperación de la fe, pidámosle a la Divina Providencia que bendiga a esta patria que tanto le hace falta recuperar su estabilidad para que podamos tener una sociedad en paz, una familia en sana convivencia y una sociedad en permanente progreso intelectual económico. Muchísimas gracias, muy amables a ustedes. Lisette, muchas gracias. Luis, muchas gracias. A La Voz del Derecho, muchas gracias. Y estamos pendientes de sus impresiones, sus recomendaciones, sus mensajes. Recordemos que estos audios, estas lecciones, es importante que las veamos en las escuelas, en todas las escuelas, no importa el nivel educativo, en las organizaciones, asociaciones, clubes cívicos y en familia, se comenten y se compartan. Muchas gracias. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.